Ahora intentaré ser muy breve. El tema 48 sobre la racionalidad y consistencia del contrato, la libertad de pactos y el contenido mínimo. Ya os comenté que había dejado un ejemplar por si alguien lo quiere imprimir o se lo quiere descargar en el Amazon Kindle. Si alguien quiere, pues ya le dejo el enlace para que pueda acceder y descargar el archivo e imprimirlo. Y si no, pues simplemente lo podéis copiar conforme va saliendo en la pantalla. Vamos a ver, bueno, pues comenzamos ya el libro primero. El primero de los epígrafes, racionalidad y consistencia, se abre con el artículo 28, que nos habla de dos aspectos fundamentales y además previos a la licitación de cualquier contrato. Por un lado, la necesidad y la idoneidad del contrato. Voy a poner el puntero así. Y de otro lado, la eficiencia en la contratación. Respecto de la necesidad e idoneidad del contrato, bueno, pues ya desde el artículo 1 vemos cómo se contempla que es imprescindible, antes de comenzar cualquier procedimiento de licitación, justificar la necesidad de la prestación que se pretende contratar. Esto es la necesidad del contrato y además acreditar la insuficiencia de medios para llevar a cabo esta prestación. Así pues, lo primero es la justificación de la necesidad del contrato porque se necesita para realizar una prestación. O se necesita para los fines propios de ese ente del sector público. Importante, cuando se pretende celebrar, además debe ser necesario para sus fines institucionales. No puede hacerse una contratación, no sería necesaria. De ahí la exigencia de la necesidad no sería necesaria si no fuera para cumplir sus fines institucionales. Y el otro aspecto importantísimo, deberá justificarse la idoneidad del objeto para cubrir esta necesidad. Es decir, cuando se redacta el expediente y se dice objeto del contrato, pues el objeto ¿cuál tiene que ser? El que viene a cubrir esta necesidad. Por eso se dice que debe dejarse claro en el expediente, antes de cualquier procedimiento de licitación, la necesidad y la idoneidad del contrato. De otro lado, se velará, dice el artículo, por la eficiencia en la contratación. Esto ya tiene que ver con el procedimiento de contratación en general, con las instrucciones que da la ley para que se agilice los procedimientos de contratación, para que se incentive la participación de las pymes. E interesante es el hecho de que dice que deberá darse una programación de la actividad contractual, es decir, una especie de cronograma. Esto está en relación directa con el contenido del artículo 8 de la ley 1913, donde recordáis que se decía que deberían publicarse la programación de la actividad de ese ente para el ejercicio siguiente y, entre otros, pues los contratos que pretendiera celebrar. El 29 nos habla del plazo de duración del contrato. Es un artículo relativamente largo, pero no es complicado. En primer lugar, se nos habla de la duración, pero nos dice que, claro, la duración vendrá establecida en función de 3 variables, porque cada contrato pues tiene unas características diferentes. Vamos a ver estas 3 variables: la naturaleza de la prestación, las características de la financiación del contrato y la necesidad de periodicidad en la licitación. Estas son las variables que determinarán o que deben determinar la duración del contrato. Respecto a las prórrogas o modificaciones contractuales en lo que respecta al plazo de duración, pues sí, se podrán acordar prórrogas, pero deberán hacerse de acuerdo a los siguientes requerimientos. Primero, que las características del contrato permanezcan inalterables. Estamos hablando de la modificación del plazo. Estas modificaciones no se refieren a la del artículo 204-205, sino a la modificación del plazo. Por ello, el objeto del contrato o las características deberán permanecer inalterables. Importante, será siempre acordada por el órgano de contratación. Asunto distinto es que la solicite. Lo puede solicitar el empresario, pero quien debe emitir resolución acordando la prórroga es el órgano de contratación. Será siempre obligatoria para el contratista. Una vez que sea adoptada la resolución por la cual el órgano de contratación decide una modificación en el plazo, será siempre obligatoria. Cuestión distinta o no, claro, es que esto el empresario pues se avenga o no se avenga y entonces proceda, o se lleve a cabo una resolución del contrato
porque el empresario pues no se avenga. Pero es obligatoria, es decir, lo que se hace es licitar otra vez el contrato o licitar la parte del contrato que falte y pues otro contratista hará o seguirá prestando el servicio por el plazo que se ha acordado ya por el órgano de contratación. Esto sí, se requiere un preaviso de 2 meses, salvo que en pliegos pues conste otro plazo. No cabe una prórroga tácita, por lo que hemos dicho anteriormente, porque debe haber una resolución expresa del órgano de contratación que la acuerde. De otro lado, en los supuestos de demora del contratista, pues acudimos al artículo 193 y 195. Y en caso de suministros y servicios, de momento estamos en suministros y servicios donde no hay figura concesional. Así pues se dice que pues el máximo, incluidas las prórrogas, será de 5 años, pero excepcionalmente podrá darse un plazo superior cuando el empresario requiera o necesite recuperar la inversión. Y luego destaco aquí que estamos hablando de figuras no concesionales donde no hay transferencia de un riesgo operacional, con lo cual ampliar el plazo para que el empresario recupere la inversión no sería contradictorio. El plazo para el arrendamiento de muebles es un máximo de 5 años, incluidas las prórrogas. Respecto de los inmuebles no dice nada, aunque en eso habría que estar también a lo que dice la LAU. Respecto a la concesión de obras y servicios, y aquí ya sí entramos en un terreno más puntiagudo, porque aquí sí hay transferencia de un riesgo operacional. Se dice en primer lugar pues que la duración siempre es limitada, sobre todo teniendo en cuenta que podría haber incluidas en la concesión de obras y servicios o se podrían haber puesto a disposición del concesionario bienes de dominio público, pero bueno, eso es aparte. Si sobrepasara el plazo de 5 años, la duración máxima, no podrá exceder del tiempo razonable para que el concesionario recupere la inversión. Y es aquí donde surge esa aparente contradicción, o yo no consigo comprender cómo el artículo 14 y el artículo 15, que tratan respectivamente la concesión de obras y la concesión de servicios, me están diciendo que se exige como propio de la figura concesional la transferencia de un riesgo operacional que conlleve que no se puede garantizar que el empresario o el concesionario vaya a recuperar la inversión, y aquí me están hablando de la posibilidad de una prórroga en la concesión para que el concesionario recupere lo invertido. Yo no lo sé muy bien exactamente cómo enfocar este tema, solo sé que no me termina de cuadrar demasiado. Y aquí lo explico, los artículos 15 y 16, me ha fallado el número, pero bueno, esto es lógico. En cualquier caso, la fase de explotación concesional nos dice conlleva para el concesionario la obligación del mantenimiento de las instalaciones, con lo que esta inversión sobrevenida no se deberá de tener en cuenta o no habría de ser causa de eliminación, al menos parcial, de la transferencia del riesgo operacional. Lo que quiero explicar con este párrafo es que las inversiones que el contratista haga para mantener la obra con la que está llevando a cabo la concesión, esas no son susceptibles o no entran dentro de esta recuperación de la inversión, porque esa inversión es obligatoria para el concesionario. Entonces no podríamos hablar de que hay una incongruencia, porque aquí sí que pues tiene que invertir ese dinero. El problema está cuando se amplía se amplía el plazo concesional para que el empresario pueda recuperar lo que invirtió inicialmente, que eso es lo que el artículo 15 y 16 pues nos remarcan. De otro lado, vamos a ver cuáles son los plazos concesionales máximos. Veis que vamos por el punto tercero, digamos. El primero era la duración y las variables. El segundo, la posibilidad de prórrogas y las condiciones a las que están sujetas las prórrogas. Y ahora vamos a ver pues los plazos concesionales máximos. 40 años para obra, concesiones de obra, claro, de servicio cuando conlleven prestación de obra, es decir, cuando la de servicio conlleve prestación de obra. 25 para servicios no sanitarios y 10 para servicios sanitarios que no conlleven prestación de obra.
De otro lado, el siguiente punto es la ampliación del plazo concesional para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que además se recoge expresamente en el artículo 270, en el contrato de concesión de obras, y se dice que solo cabe cuando se suspenda la prestación del servicio por causa no imputable al concesionario. En este caso, sí es cierto que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se puede hacer de diversos modos, pero como en este artículo estamos hablando del plazo de duración del contrato, pues aquí se habla de restablecer el equilibrio económico del contrato mediante una ampliación del plazo inicial de la concesión, que no puede superar el 15% de ese plazo inicial. Luego también veremos que hay otros medios como modificar la tasa, modificar el canon, etcétera, pero eso no entra en este artículo. Aquí lo único que se dice es que para restablecer el equilibrio económico del contrato cuando la causa no es imputable al concesionario, podrá acordarse por el órgano de contratación, aunque quien lo solicite sea el concesionario, ampliar el plazo de la concesión hasta un máximo del 15% del plazo inicial. De otro lado, los contratos complementarios, pues evidentemente quedan en condición resolutoria junto con el principal, y los contratos menores pues no podrán superar un año sin posibilidad de prórrogas porque la propia naturaleza del contrato así lo exige. De otro lado, aquí he explicado, ya fuera del artículo 29, hemos terminado con ese artículo. Los artículos 30, 31, 32 y 33 no entran explícitamente en este epígrafe, pero me parecen figuras destacables, sobre todo, más que la del 30, que es una colaboración o ejecución directa de la administración con la colaboración de terceros. Me parece más interesante las figuras del artículo 31, 32 y 33. Aquí tengo una errata, 32 y 32. La figura del 31, recordad que hablaba de la potestad de autoorganización de las administraciones públicas. Y aquí hay otra rata, en fin, luego intentaré corregirla. Haciendo énfasis en la cooperación para la prestación de servicios. Recordad que el artículo 31 contemplaba la cooperación horizontal entre administraciones públicas para llevar a cabo la prestación de un servicio. Esto se hace mediante un convenio, que sabéis por el artículo 47 de la 4015 que no tiene carácter contractual, o bien una cooperación vertical, que se hacía mediante un acuerdo de encargo a un medio propio, que tampoco tiene carácter contractual. Esto ya puede ser bien un poder adjudicador, artículo 32, o un ente del sector público que no tenga el carácter de poder adjudicador, artículo 33. Esto es una errata. De otro lado, ya veréis por qué es importante destacar que ninguna de estas figuras tiene carácter contractual. No sé si lo veremos en este tema o en el siguiente. Pero recordad esto, ni el acuerdo de encargo a medio propio tiene carácter contractual, ni el convenio, por supuesto, tiene carácter contractual. Veamos la libertad de pactos y el contenido mínimo. Pues respecto de la libertad de pactos, el artículo 34 nos habla de que existe esa libertad de pactos e incluso la fusión de diversas prestaciones en un solo contrato. Esto ya lo habíamos desarrollado bastante en el artículo 18, cuando nos hablaba de que podían ser prestaciones todas de contratos típicos contenidos en la ley de contratos del sector público, o prestaciones contenidas en la ley de contratos del sector público junto con prestaciones de otras figuras contractuales recogidas en otra normativa, como pudiera ser la mercantil. Respecto del contenido mínimo, pues es un artículo muy largo que vamos a intentar sintetizarlo. La identificación de las partes, los requisitos de capacidad, solvencia, clasificación o habilitación profesional. Aquí haría falta una barra que se me ha quedado. Puede ser solvencia, puede ser clasificación, eso depende de los pliegos. O, en fin, eso ya lo veremos también cuando hablemos de la clasificación o de los requisitos de clasificación y solvencia. Objeto y tipo del contrato, precio cierto, duración y posibles modificaciones. Ya habéis visto la primera, es decir, la posibilidad de prever prórrogas. Para la perfección y forma del contrato, ojo con el tema de la perfección del contrato,
que a mí me costó entender exactamente en qué momento se perfeccionaba el contrato. Bien, está en el artículo 153, cuál es el momento de la perfección del contrato, pero yo al principio lo confundía con el momento en el que la administración pública o el órgano de contratación, mejor dicho, realiza la resolución de adjudicación del contrato, que eso está recogido en el artículo 150, y no es ese momento, es posterior. ¿De acuerdo? Bien, no quiero mezclar temas, con lo cual, perfección y forma del contrato. Artículo 36. Los contratos que celebren, fijaos aquí como ya se reduce otra vez el sujeto a los poderes adjudicadores, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 118 o 153, se perfeccionan con su formalización. 118 los contratos menores, 153 el resto. Y a efecto de fuero territorial, esto no lo dice así la ley, pero os lo digo yo, se entenderá celebrado el contrato en el lugar de la sede del órgano de contratación. La finalidad es esa, que si hay algún problema que salga del Tribunal Central de Contratación o del recurso de contratación, es decir, que vaya a la jurisdicción ordinaria, pues el órgano de contratación se asegura siempre el fuero territorial. De otro lado, por lo que se refiere al carácter formal, pues tenemos aquí el artículo 37, que nos dice que está prohibida la contratación verbal, salvo en contratos de emergencia, y aún así posteriormente deberá redactarse expediente, y que la formalización se hará de acuerdo, pues ya lo hemos dicho, al artículo 118, 153, de los artículos que formalicen las administraciones públicas y los poderes adjudicadores que no tengan carácter de administración pública, pero cuando el contrato reúna las características para poder ser objeto de recurso especial de contratación. Es decir, este 153 solo será aplicable a los contratos que pretendan celebrar los poderes adjudicadores cuando, por sus características, sean susceptibles de recurso especial de contratación. El resto se formalizarían de acuerdo a las normas propias del contrato de que se trate. Aquí tenemos ya el fin del tema 48 y aquí, como veis, pues el esquema racionalidad y consistencia, artículo 28, ya lo hemos visto, necesidad y idoneidad. Necesidad, ¿cómo? Mediante la justificación previa para los fines institucionales y la idoneidad para la necesidad. Bueno, pues aquí veis el esquema, lo podéis ir copiando pues conforme aparece en pantalla, o bien, ya digo, pues os lo descargáis del Amazon Kindle sin problemas. Ya os dejaré el enlace para que lleguéis directamente al archivo. Bien, y aquí está el fin del esquema del tema 48.